Mi nombre es Daniel Velázquez y tengo 25 años. Lo que estoy a punto de contarte no es un cuento de hadas sobre la reconciliación familiar o el poder del perdón. Esto trata sobre el momento en que mi madre se sentó en un auditorio con 3.000 personas y me vio honrar al hombre que me crió, mientras sus manos temblaban al darse cuenta de todo lo que había destruido. Esto trata sobre el día en que mis padres aprendieron que el favoritismo ciego tiene consecuencias permanentes. Antes de contarte sobre esa ceremonia de graduación, cuando el tío Roberto se puso de pie durante mi discurso y la compostura de mi madre se hizo añicos frente a todos, necesito llevarte de regreso a donde todo comenzó, de regreso a la entrada de la casa en la calle de los Encinos, donde mi hermano gemelo se paró junto al automóvil BMW destruido de nuestro padre y me señaló con lágrimas en los ojos, entregando la mentira que dividiría a nuestra familia para siempre. Ser gemelo suena romántico hasta que lo vives, especialmente cuando eres el que vive en la sombra. Mi hermano gemelo, Eduardo, y yo nacimos con 11 minutos de diferencia. El primero, yo segundo. Esos 11 minutos bien podrían haber sido 11 años por la forma tan diferente en que nuestros padres nos trataban. Desde el momento en que pudimos caminar y hablar, Eduardo fue el hijo de oro, el encantador, el atlético, el que no podía hacer nada mal. Yo era el callado, el estudioso, el que prefería los proyectos de ciencias a los partidos de fútbol. No era malo, solo diferente. Y a los ojos de mis padres, diferente significaba inferior. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?, me preguntaba constantemente mi madre, Lucía. Eduardo hace amigos muy fácilmente. Felipe tiene tanta confianza. ¿Por qué tienes que ser tan torpe? Mi padre, Tomás, era peor. Entrenaba al equipo de béisbol de Eduardo, asistía a todos los partidos y presumía de cada logro. Cuando gané la Feria Regional de Ciencias 2 años seguidos, la respuesta de papá fue, eso está bien. ¿Viste a Eduardo conectar 2 jonrones ayer? El patrón era consistente. Los éxitos de Eduardo se celebraban, los míos se reconocían. Los fracasos de Eduardo se excusaban, los míos se escrutaban. Cuando Eduardo recibía un reporte por pelear, eran cosas de chicos. Cuando yo obtuve un 8 en la clase de educación física, fue decepcionante y no estar a la altura de mi potencial. Para cuando teníamos 13 años, la dinámica estaba firmemente establecida. Eduardo era el favorito y todos lo sabían. Incluso Eduardo lo sabía y lo explotaba despiadadamente. Rompía algo y me culpaba a mí. Robaba dinero del bolso de mamá y decía que yo lo había hecho. Iniciaba peleas en la escuela y afirmaba que yo las provocaba. Y cada vez, nuestros padres le creían porque Eduardo era digno de confianza y yo era. Bueno, yo era simplemente Daniel. Tu hermano no mentiría, decía mamá, sin siquiera molestarse en escuchar mi versión. Deja de intentar meter a tu hermano en problemas, agregaba papá, a veces sin siquiera levantar la vista de su periódico. Aprendí a aceptarlo. Este era mi papel en la familia, el chivo expiatorio, la decepción, el gemelo en la sombra. Me concentré en la escuela, en mi pequeño círculo de amigos que realmente me veían, en el tío que vivía 4 horas de distancia, en Morelia, y nos trataba a ambos por igual durante sus raras visitas. El tío Roberto era el hermano menor de papá, pero no podían haber sido más diferentes. Roberto era profesor de ingeniería en una universidad estatal, soltero, dedicado a su trabajo y a sus estudiantes. Nos visitaba tal vez 3 o 4 veces al año, pero esas visitas eran salvavidas. Me preguntaba sobre mis proyectos de ciencias, escuchaba realmente mis respuestas y me decía que yo era brillante. No dejes que nadie te diga que el cerebro es menos valioso que la fuerza física, me dijo una vez cuando tenía 11 años, después de que papá hubiera desestimado otro de mis logros académicos para elogiar el último trofeo deportivo de Eduardo. El mundo funciona gracias a las personas que piensan, no a las personas que lanzan balones. ¿Recuerdas eso? Lo recordaba. Las palabras del tío Roberto eran a veces lo único que me hacía sentir que yo importaba. Entonces llegó el día que cambió todo. Era un sábado de octubre. Estaba en mi habitación trabajando en una tarea de química cuando escuché el estruendo. No fue un estruendo pequeño, sino un choque violento, de metal crujiendo y vidrio rompiéndose que hizo temblar la casa. Corrí a la ventana y vi el BMW de papá, su orgullo y alegría, el carro que lavaba todos los domingos y no dejaba que nadie tocara,
estrellado contra el roble en nuestro jardín delantero. Toda la parte delantera estaba aplastada. El vapor salía de debajo del cofre. Eduardo salió del asiento del conductor luciendo aturdido. Me vio en la ventana y nuestros ojos se encontraron. Por solo un segundo, vi pánico en su rostro. Luego mamá y papá salieron corriendo de la casa. ¿Qué pasó? La voz de papá era casi un grito. Se quedó mirando su automóvil destruido, su rostro pasando de blanco a rojo. ¿Qué demonios pasó? Lo siento mucho, papá. La voz de Eduardo temblaba. Lo siento mucho. Traté de detenerlo. Realmente lo hice. ¿Detener a quién? Exigió mamá, mirando alrededor como si esperara ver a alguien huyendo. Eduardo me señaló, todavía parado en la ventana de mi recámara. A Daniel. Él quería intentar conducir. Me suplicó que lo dejara. Dijo que solo daría la vuelta a la manzana. Le dije que no, pero tomó las llaves cuando no estaba mirando. Y traté de detenerlo, papá. Corrí afuera e intenté que se detuviera, pero iba demasiado rápido y golpeó el árbol. Si realmente estás disfrutando de esta historia, por favor presiona el botón de me gusta, pero solo si esta historia resuena contigo. Eso no es verdad. Grité desde la ventana, corriendo ya hacia las escaleras. Estaba en mi habitación. He estado haciendo tarea durante 2 horas. Pero para cuando llegué afuera, la narrativa ya estaba establecida. No me mientas. Papá estaba frente a mi cara inmediatamente, más enojado de lo que jamás lo había visto. Destrozaste mi coche. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Yo no fui. Estaba en mi cuarto. Pregúntale a Eduardo. Él sabe que yo no estaba. Eduardo ya nos contó lo que pasó. Mamá me interrumpió, con voz fría. Él trató de detenerte. Él trató de ser responsable. Y tú no solo robaste el coche, sino que estás mintiendo sobre ello ahora. No estoy mintiendo. Eduardo está mintiendo. Me volví hacia mi hermano, que estaba allí con lágrimas corriendo por su rostro, luciendo exactamente como la víctima traumatizada. Diles la verdad. ¿Sabes que yo no hice esto? Te vi, Daniel, dijo Eduardo en voz baja, su voz quebrándose perfectamente. Te vi subir al carro. Traté de detenerte. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué intentas culparme a mí? Porque tú lo hiciste. Yo estaba gritando ahora, desesperado. Tú chocaste el coche y me estás culpando como siempre lo haces. Ya es suficiente. La voz de papá fue final, absoluta. Entra a la casa, ahora. La siguiente hora fue una pesadilla. Papá llamó a la compañía de seguros e informó que su hijo de 13 años había tomado el vehículo sin permiso. Mamá estaba en la cocina llorando por cómo había fallado como madre. ¿Cómo pude ser tan imprudente? ¿Qué estaba mal conmigo? Eduardo se sentó en el sofá, sollozando ocasionalmente, interpretando perfectamente el papel de hermano preocupado. No entiendo, seguía diciendo yo una y otra vez. ¿Por qué no me creen? Yo no hice esto. Yo nunca haría esto. La evidencia es clara, dijo papá con frialdad. Eduardo te vio. Tú eras el que conducía. Tú chocaste mi coche y ahora estás mintiendo al respecto, lo cual es de alguna manera peor que el choque mismo. Revisen mi cuarto. Mi tarea todavía está abierta en mi escritorio. Revisen las marcas de tiempo en mi computadora. Estaba investigando en línea cuando sucedió. Cualquiera puede fingir eso, dijo mamá con desdén. Dejar una página abierta. Correr escaleras abajo. No somos estúpidos, Daniel. Pero yo no fui. ¿Suficiente? El grito de papá me hizo estremecer. Esto es lo que va a pasar. Estás castigado por 6 meses. Sin celular, sin computadora, sin amigos, nada. Irás a la secundaria y vendrás directo a casa. Vas a conseguir un trabajo y me pagarás cada centavo del deducible del seguro, 50.000 pesos. Y si alguna vez,
alguna vez tocas mi propiedad de nuevo sin permiso, haré que te arrepientas. ¿Entiendes? Esto no es justo, susurré. La vida no es justa. Tomaste una decisión y ahora enfrentas las consecuencias. Vete a tu cuarto. Miré a Eduardo una última vez. Él me miró a los ojos y lo vi, solo por un instante, la satisfacción, la presunción. Él había hecho esto deliberadamente y se estaba saliendo con la suya. Fui a mi habitación y llamé a la única persona que pensé que podría creerme. ¿Daniel? El tío Roberto contestó al segundo timbre. Hola, campeón, ¿qué pasa? Le conté todo, el choque, la mentira de Eduardo, la creencia inmediata de nuestros padres, el castigo. Traté de no llorar, pero fallé. El tío Roberto escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Daniel, necesito que me digas la verdad absoluta. ¿Chocaste ese coche? No, tío Roberto. Lo juro. Estaba en mi cuarto haciendo la tarea. Nunca toqué el carro. Otra pausa. Te creo. Esas dos palabras me hicieron empezar a sollozar. ¿Me crees? Te conozco de toda la vida. No eres un mentiroso y no eres imprudente. Eduardo, por otro lado. Suspiró. Esta no es la primera vez que sucede algo así, ¿verdad? No, pero siempre le creen a él. Siempre. Lo sé. Y he intentado hablar con tu padre al respecto, pero no escucha. Tomás ve a Eduardo como el hijo que siempre quiso, y a ti como. No sé. Está mal y no es justo para ti. ¿Qué hago? ¿Puedes aguantar esta noche? Mantente a salvo. Quédate en tu cuarto. Sí. Voy a llamar a tu padre e intentar hacerlo entrar en razón. Si eso no funciona, resolveremos algo. Aguanta, muchacho. Colgó. Me senté en mi habitación oscura y esperé. 30 minutos después, escuché la voz de papá retumbando desde la planta baja. No me importa lo que pienses, Roberto. Esta es mi casa, mi hijo, mi decisión. No te metas. La conversación subió de tono. Escuché la voz del tío Roberto a través del teléfono, más tranquila pero insistente. Luego las últimas palabras de papá: si sigues defendiéndolo, ya no eres bienvenido en esta casa. La llamada terminó. La casa quedó en silencio. Una hora después, mi puerta se abrió. Papá estaba allí, su rostro aún rojo de ira. Haz una maleta. Te vas. ¿Qué? Tu tío parece pensar que eres inocente. Él quiere acogerte. Bien. He terminado de lidiar con tus mentiras y tu actitud. Tienes 30 minutos para empacar lo que puedas meter en una maleta. Luego te largas de esta casa. ¿Me estás corriendo? Mi voz era pequeña, incrédula. Tengo 13 años. Tienes la edad suficiente para robar coches y mentir al respecto. Tienes la edad suficiente para vivir con las consecuencias. Pero ahora. Azotó la puerta. Me quedé congelado durante varios minutos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Mis padres me estaban corriendo. A los 13 años, por algo que no hice. Empaqué mecánicamente, ropa, artículos de aseo, algunos libros, mi laptop, cargadores. Dejé atrás trofeos, fotos, todo lo que decía que este había sido mi hogar, porque aparentemente ya no lo era. Cuando bajé las escaleras con mi maleta, mamá estaba en la cocina llorando. Eduardo estaba en el sofá, sin mirarme. Mamá, intenté una última vez. Por favor, créeme. Yo no hice esto. Ella no me miró. Roberto está en camino. Estará aquí en 4 horas. Espera en el porche. ¿Realmente estás haciendo esto? Fuera, Daniel. La voz de papá era plana, sin emociones. Le creemos a tu hermano. No te creemos a ti. No hay nada más que discutir. Salí al porche con mi única maleta y me senté en los escalones. Estaba oscureciendo.
El viento de octubre cortaba a través de mi sudadera. Detrás de mí, a través de la ventana, podía ver a mi familia, papá sentado en su sillón, mamá llevándole café, Eduardo encendiendo la tele. Se veían normales, completos, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Me senté en esos escalones durante 4 horas, viendo pasar los coches, preguntándome cómo mi vida se había desmoronado tan completamente en un solo día. Finalmente, unos faros giraron hacia nuestra entrada. La camioneta del tío Roberto se detuvo y él salió, con el rostro tenso por una ira controlada. «Daniel». Se acercó y me abrazó. «Lo siento mucho». «Lo siento tanto». «Condujiste 4 horas», dije en su hombro. «Por supuesto que lo hice. Eres mi sobrino. Llamaste pidiendo ayuda. Vámonos de aquí». Tomó mi maleta, me guió hacia la camioneta y nos alejamos. Miré hacia atrás una vez y vi a papá parado en la puerta, con los brazos cruzados, viéndonos irnos. Él no se despidió. Yo tampoco. El tío Roberto vivía en Morelia, una ciudad universitaria a 4 horas de distancia. Su casa era modesta, de 2 habitaciones cerca del centro, pero se sentía más cálida de lo que la casa de mis padres jamás se había sentido. «Tomarás la habitación de invitados», dijo cuando llegamos cerca de la medianoche. «Mañana resolveremos lo de la escuela, transferir tus papeles, todos esos trámites. Esta noche solo duerme». «Tío Roberto». Lo detuve cuando se dirigía a su propia habitación. «Gracias por creerme, por venir a buscarme». Me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, tristeza mezclada con determinación. «Daniel, quiero que entiendas algo. Lo que hicieron tus padres esta noche, eso recae sobre ellos, no sobre ti. No te merecías esto. Tú no causaste esto. Te fallaron, y no voy a dejar que sufras por su fracaso. Te quedarás conmigo el tiempo que necesites, y nos aseguraremos de que tengas todas las oportunidades para salir adelante». ¿Entendido? Asentí, sin confiar en mi voz. «Bien. Ahora duerme un poco. Mañana empezamos a construir tu futuro». El proceso legal tomó 6 meses. Mis padres aceptaron un acuerdo de custodia informal. Yo viviría con el tío Roberto. Ellos mantendrían los derechos parentales pero no tendrían responsabilidad financiera. No lucharon por ello. Apenas participaron en el proceso. Mamá llamó 2 veces en esos 6 meses, preguntando cómo estaba. Las conversaciones eran incómodas, llenas de largos silencios. Ella nunca se disculpó. Nunca dijo que habían cometido un error. Solo preguntó si me estaba adaptando bien antes de poner excusas para colgar. Papá nunca llamó. Eduardo me envió un mensaje de texto: «Siento que las cosas hayan resultado así. Espero que estés bien». No respondí. No había nada que decirle a alguien que había destruido mi vida y no sentía remordimiento. El tío Roberto, mientras tanto, transformó mi mundo. Me inscribió en la secundaria local, se reunió con los directores para asegurarse de que estuviera en el nivel adecuado y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Me ayudó con la tarea, me llevó a museos y conferencias, y alentó mi interés en la ingeniería y la tecnología. «Eres brillante», me dijo una noche cuando estaba batallando con un problema de física particularmente difícil. «Tienes una mente para los sistemas complejos. No desperdicies ese don. Deja un comentario y hazme saber desde dónde estás mirando. Tu apoyo significa mucho». Bajo su guía, florecí. Sin las comparaciones constantes con Eduardo, sin la presión de ser el gemelo decepcionante, finalmente pude ser yo mismo. Mis calificaciones subieron a puros 10. Me uní al club de robótica y al equipo de matemáticas. Hice amigos que valoraban la inteligencia y la curiosidad. Para cuando llegué a la preparatoria, estaba tomando cursos avanzados. El tío Roberto me enseñó programación, me introdujo a conceptos de ingeniería y me empujó a pensar en grande. «El Tecnológico de Monterrey», dijo cuando tenía 15 años y discutíamos sobre universidades. «Ahí es donde debes apuntar. El mejor programa de ingeniería del país. Eres lo suficientemente inteligente». «Sé que lo eres».
El TEC es carísimo, dije. Sabía que el tío Roberto no era rico. Vivía modestamente con el salario de un profesor. Déjame preocuparme por eso. Tú preocúpate por entrar. Trabajé obsesivamente hacia ese objetivo, promedio perfecto, posiciones de liderazgo, proyectos de investigación, victorias en competencias. Cada logro era un paso más hacia demostrar que no era el chivo expiatorio inútil que mis padres pensaban que era. Mi familia biológica se desvaneció en el ruido de fondo. Mamá llamaba tal vez una vez cada pocos meses, siempre breve, siempre superficial. Papá nunca llamaba. Escuché a través de la familia extendida que Eduardo estaba teniendo problemas, calificaciones mediocres, mala conducta, problemas con la autoridad. Aparentemente, sin mí a quien culpar, su verdadera naturaleza se estaba volviendo visible. No sentí nada al escuchar estas noticias. Ni satisfacción, ni simpatía, simplemente nada. Ahora eran extraños. Cuando llegó mi carta de aceptación del Tecnológico de Monterrey con una beca del 100%, el tío Roberto lloró. Realmente lloró. Sabía que podías hacerlo, dijo, abrazándome fuerte. Estoy tan orgulloso de ti, Daniel. Tan increíblemente orgulloso. No podría haberlo hecho sin ti, le dije honestamente. Me salvaste la vida. No, dijo con firmeza. Solo te di el espacio para salvarte a ti mismo. Todo esto eres tú, muchacho. Todo tú. El TEC de Monterrey fue intenso, desafiante y exactamente donde yo pertenecía. Prosperé en el ambiente académico competitivo, rodeado de otras mentes brillantes que valoraban la innovación y la resolución de problemas. Me especialicé en ingeniería en tecnologías computacionales, mantuve un promedio de 99 y fui reclutado en un prestigioso laboratorio de investigación en mi tercer semestre. El tío Roberto me visitaba siempre que podía, siempre orgulloso, siempre apoyándome. Llamaba todos los domingos sin falta. Cuando luchaba con el síndrome del impostor, sintiendo que no pertenecía entre todos estos genios, él hablaba conmigo para superarlo. Te ganaste tu lugar allí, me recordaba. No eres un caso de caridad. Eres uno de los mejores estudiantes del país. Actúa como tal. Durante mi penúltimo año, publiqué mi primer artículo académico sobre aplicaciones de aprendizaje automático en robótica. Fue aceptado en una conferencia importante. El tío Roberto viajó para mi presentación. Tus padres estarían orgullosos si tuvieran algo de sentido común, me dijo después de mi charla. No me importa lo que piensen, dije. Y lo decía en serio. Para cuando me gradué de la ingeniería, había sido aceptado en el programa de doctorado del TEC de Monterrey con financiamiento completo. Me iba a quedar, continuar mi investigación y convertirme en el Dr. Daniel Velázquez. El tío Roberto también estuvo en esa graduación, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando llamaron mi nombre. Mis padres biológicos no estaban allí. No los había invitado y ellos no habían preguntado. El programa de doctorado fue agotador, 5 años de investigación intensiva, enseñanza, publicación y defensa de mi trabajo. Me enfoqué en la inteligencia artificial y la robótica, específicamente desarrollando algoritmos de aprendizaje automático para sistemas autónomos. Mi investigación era de vanguardia, y para mi cuarto año, había publicado 7 artículos y ganado 2 premios importantes. El tío Roberto continuó siendo mi roca. Cuando quise renunciar durante un revés de investigación particularmente brutal, condujo 4 horas para llevarme a cenar y recordarme por qué había comenzado. Cuando defendí con éxito mi tesis, fue la primera persona a la que llamé. Vas a cambiar el mundo, Daniel, dijo. Siempre lo he sabido. A medida que se acercaba la defensa final, comencé a planificar el paso último, mi graduación de doctorado. Sería un evento importante. A la ceremonia de graduación en el Estadio Borregos asisten miles de personas, con oradores distinguidos y una cobertura mediática significativa. Como receptor de 2 premios importantes de investigación, había sido seleccionado para dar el discurso estudiantil durante la ceremonia. Hablaría frente a 3.000 personas, incluidos profesores, compañeros graduados y familias. Le envié al tío Roberto su invitación de inmediato. Te sentarás en la primera fila. No es negociable. Este título nos pertenece a los dos.
Entonces recibí un correo electrónico de una dirección que no había visto en 12 años, luciavelázquez524@gmail.com. Daniel, soy tu madre. Nos enteramos a través de tu tía que te vas a graduar con un doctorado del TEC. Estamos muy orgullosos de ti y nos encantaría asistir a la ceremonia si puedes enviarnos información. Te extrañamos y esperamos reconectar. Mamá. Miré ese correo durante mucho tiempo. ¿Orgullosos? ¿Me extrañan? Me habían echado a los 13 años y apenas me habían hablado desde entonces. Ahora que tenía un doctorado, de repente querían reconectar. Se lo mostré al tío Roberto. ¿Qué debería hacer? Estuvo callado por un momento. ¿Qué quieres hacer tú? Una parte de mí quiere ignorarlos. Una parte de mí quiere que estén allí para que puedan ver exactamente lo que tiraron a la basura. Entonces deja que vengan. Pero Daniel, no dejes que su presencia te robe la alegría. Este es tu día, tu logro. Te has ganado esto y mereces celebrarlo plenamente. Respondí al correo, 2 boletos estarán en la taquilla bajo sus nombres. La ceremonia es a las 2 de la tarde el 15 de mayo. Nos vemos allí. Mamá respondió de inmediato agradeciendo y diciendo cuánto esperaban asistir. Sin disculpas, sin reconocimiento de los 12 años de ausencia. Solo emoción por asistir. No volví a responder. La mañana de mi graduación de doctorado, me desperté en la habitación de hotel del tío Roberto. Había viajado 2 días antes para pasar tiempo conmigo antes de la ceremonia. Desayunamos juntos y me ayudó a preparar mi discurso. ¿Estás nervioso?, preguntó. Aterrorizado, admití. Hablar en público frente a 3000 personas no es exactamente mi fuerte. Solo habla desde el corazón. Di la verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer. La ceremonia se llevó a cabo en el Estadio Borregos, con asientos para 3000 asistentes. Los candidatos a doctorado vestían togas negras con estolas de colores que representaban sus campos. La mía era naranja por ingeniería. El escenario estaba preparado con un podio, la silla del rector y asientos para invitados distinguidos. Llegué temprano para la formación. El tío Roberto me envió por WhatsApp una foto suya en su asiento, primera fila al centro, vistiendo un traje y sosteniendo un pequeño cartel que decía, «Ese es mi hijo». Se me llenaron los ojos de lágrimas al verlo. Mientras nos organizábamos por departamento, vislumbré a mis padres biológicos llegando. Papá se veía mayor, más canoso, menos imponente de lo que recordaba. Mamá también había envejecido, más líneas alrededor de sus ojos, su expresión incierta. Estaban escaneando la multitud, probablemente buscándome. Se les habían asignado asientos en la sección C, fila 7, asientos decentes, pero ni cerca de la posición de primera fila del tío Roberto. Me había asegurado de eso. La ceremonia comenzó con el protocolo tradicional, la marcha, el himno nacional, las palabras de bienvenida del rector. Luego vino la ceremonia de investidura. Cada candidato a doctorado fue llamado individualmente para recibir su estola. Cuando llamaron mi nombre, Daniel Velázquez, doctor en ciencias computacionales, la ovación del tío Roberto fue audible sobre los aplausos. Lo vi de pie, aplaudiendo tan fuerte que sus manos debían dolerle. Ese cartel ridículo en alto. También vislumbré a mis padres biológicos. Estaban aplaudiendo cortésmente, mirando alrededor como si intentaran averiguar quién era el hombre entusiasta en la primera fila. Después de que todos los candidatos fueron investidos, llegó el momento de los discursos. El rector habló, luego un exalumno distinguido, y luego el momento que había estado temiendo y anticipando en igual medida. Y ahora, para representar a nuestros graduados de doctorado, tenemos al doctor Daniel Velázquez, quien completó una investigación innovadora en inteligencia artificial y sistemas autónomos. Doctor Velázquez. El aplauso fue sustancial mientras caminaba hacia el podio. 3000 personas me miraban, incluidos los 2 que me habían abandonado y el que me había salvado. Ajusté el micrófono y comencé. Señor rector, distinguidos invitados, claustro académico, familias y, lo más importante, mis compañeros graduados. Gracias por este honor.
Hace 12 años, yo era un niño de 13 años parado en un porche con una sola maleta de pertenencias, viendo a mi familia alejarse de mí en un coche. Me habían echado de mi casa, acusado de algo que no hice, etiquetado como mentiroso por las personas que se suponía debían creerme incondicionalmente. La audiencia estaba en silencio, atenta. Podía ver a mis padres biológicos sentados muy quietos, comenzando a darse cuenta de hacia dónde iba esto. Mi hermano gemelo me había culpado por chocar el coche de nuestro padre. Era una mentira. Yo estaba en mi habitación haciendo la tarea cuando sucedió. Pero mis padres le creyeron inmediatamente. No investigaron. No cuestionaron. No consideraron que tal vez, solo tal vez, el hijo al que favorecían había cometido un error y lo estaba encubriendo. Eligieron bandos y yo perdí. Hice una pausa, mirando directamente al tío Roberto, que me miraba con lágrimas ya corriendo por su rostro. Pero no estuve solo en ese porche por mucho tiempo porque mi tío, el profesor Roberto Velázquez, condujo 4 horas en medio de la noche para buscarme. No dudó. No cuestionó mi historia. Solo dijo, te creo, y me llevó a casa. Y durante los siguientes 12 años, me dio algo que mis padres biológicos nunca hicieron, apoyo incondicional. El tío Roberto se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban. El tío Roberto, tuve que hacer una pausa para controlar mi propia voz, se convirtió en más que mi tutor. Se convirtió en mi padre en todos los aspectos que importan. Fomentó mi curiosidad, desafió mi pensamiento y creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Cuando dije que quería ir al TEC de Monterrey, dijo, entonces ahí es donde irás. Cuando luché con el síndrome del impostor, me recordó que me había ganado mi lugar. Cuando quise renunciar durante fases de investigación difíciles, condujo 4 horas para invitarme a cenar y hablar conmigo para superarlo. La audiencia estaba completamente en silencio ahora. Algunas personas lloraban abiertamente. Cada logro que celebro hoy, cada artículo publicado, cada premio ganado, cada problema resuelto, existe porque un hombre vio a un niño asustado de 13 años en un porche y dijo, ¿vienes a casa conmigo? Porque un hombre eligió el amor sobre la conveniencia, la responsabilidad sobre el rechazo fácil y la dedicación sobre la biología. Tío Roberto, ¿podrías ponerte de pie, por favor? Se puso de pie, secándose los ojos, luciendo abrumado. Este es el profesor Roberto Velázquez, mi tío de sangre, pero mi padre por elección. Es profesor de ingeniería, mentor de cientos de estudiantes y la persona más importante en mi vida. Él me enseñó que la familia no se trata de quien comparte tu ADN. Se trata de quien se presenta, quien cree en ti, quien lucha por ti cuando el mundo, o incluso tus propios padres, se vuelve en tu contra. El tío Roberto estaba llorando abiertamente ahora, sin molestarse en ocultarlo. A su alrededor, la gente aplaudía. Papá. Usé la palabra deliberadamente, fuerte, claramente. Este título es tanto tuyo como mío. Tú financiaste mi educación, apoyaste mis sueños y me diste la base para tener éxito. No tenías que hacer nada de eso. Elegiste hacerlo, y esa elección cambió mi vida. El aplauso iba en aumento. Miré a mis padres biológicos. Las manos de mamá temblaban visiblemente, presionadas contra su pecho. Estaba pálida, mirando al tío Roberto con una expresión de horror. Papá se había puesto rígido, con la mandíbula apretada, negándose a mirar a nadie. A su alrededor, la gente claramente había descubierto quiénes eran. Los susurros habían comenzado, las miradas. A mis padres biológicos, lo dije con calma, con naturalidad, que están aquí hoy. Gracias por enseñarme lo que no debo ser. Gracias por mostrarme que los títulos no hacen familia. Gracias por renunciar a mí para que pudiera encontrar a alguien que nunca lo haría. Mamá emitió un pequeño sonido, casi un grito ahogado. Sus manos temblaban tanto ahora que las personas cerca de ella lo notaban, mirándola, armando la historia. Y a cada persona que escucha que ha sido abandonada, convertida en chivo expiatorio o a la que le han dicho que no vale la pena creerle, si lo vales. Tu valor no está determinado por personas demasiado ciegas para verlo. Encuentra a tu profesor Velázquez. Encuentra a la persona que conducirá 4 horas en medio de la noche porque la necesitas.
Y luego construye la vida que mereces porque esa es la mejor respuesta para las personas que te subestimaron. Terminé mi discurso con los comentarios tradicionales sobre nuestras responsabilidades como doctores, sobre el avance del conocimiento y el servicio a la sociedad. Pero todos sabían que el verdadero mensaje ya había sido entregado. Cuando regresé a mi asiento, el aplauso fue atronador. Los colegas me abrazaron. Los miembros del claustro asintieron con aprobación. Y el tío Roberto, papá, se sentó en la primera fila con la cabeza entre las manos, abrumado por la emoción. La ceremonia continuó, pero apenas la registré. Todo en lo que podía pensar era en la mirada en el rostro de mi madre biológica cuando llamé al tío Roberto papá. La forma en que sus manos temblaban como si la hubieran golpeado físicamente. La forma en que mi padre biológico se sentó congelado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Habían venido esperando reconectar con su hijo exitoso. En cambio, habían sido identificados públicamente como los padres que habían abandonado a un niño por una mentira y lo habían perdido ante alguien mejor. Después de la ceremonia, hubo una recepción en la carpa cercana. Inmediatamente fui rodeado por simpatizantes, profesores, compañeros graduados, directivos del TEC. A través de la multitud, vi al tío Roberto abriéndose paso hacia mí. Cuando me alcanzó, ambos nos derrumbamos. Nos abrazamos en esa carpa abarrotada y lloramos, sin importarnos quién nos viera. Dije cada palabra en serio, le dije. Eres mi papá. Siempre has sido mi papá. Y tú eres mi hijo, dijo, con la voz quebrada. ¿Mi hijo? Estoy tan orgulloso de ti, tan increíblemente orgulloso. Fuimos interrumpidos por un decano que quería fotos, luego por periodistas cubriendo la ceremonia. A través de todo eso, el tío Roberto se quedó a mi lado. Vi a mis padres biológicos una vez, parados en el borde de la carpa, luciendo perdidos. Las manos de mamá todavía temblaban. Seguía juntándolas y separándolas, tratando de controlar el temblor. Papá se veía más pequeño, de alguna manera disminuido. No se acercaron. Después de unos 15 minutos, se fueron. Recibí su primer mensaje esa noche, un correo electrónico de mamá. Daniel, no nos dimos cuenta. No sabíamos que Roberto se había vuelto tan importante para ti. Pensamos que volverías eventualmente. Pensamos que cuando te graduaras y fueras exitoso, todos nos reuniríamos y sería como si nada hubiera pasado. Estábamos equivocados. Tan terriblemente equivocados. Sentada en esa audiencia, escuchándote llamar a Roberto tu padre, viendo toda tu vida desarrollarse sin nosotros. Me destruyó. Mis manos todavía tiemblan mientras escribo esto. Tu padre está devastado, aunque no lo admitirá. Te tiramos a la basura por una mentira. Elegimos a Eduardo sin siquiera investigar. Y te perdimos. Perdimos todo. No sé cómo arreglar esto. No sé si podemos, pero necesito que sepas que lo sentimos. Lo sentimos tanto, tanto. Por favor, ¿podemos hablar? Mamá. Leí ese correo 3 veces. No sentí nada, pero casi. Simpatía distante por personas que se habían dado cuenta demasiado tarde de lo que destruyeron. No respondí esa noche. Papá envió su propio correo 2 días después. Daniel, soy tu padre. No soy bueno con las emociones o las disculpas, pero tu madre tiene razón. Cometimos un error terrible. Fui demasiado terco para admitir que había elegido mal. Y para cuando me di cuenta de que Eduardo había mentido, había pasado demasiado tiempo. Me dije a mí mismo que estabas bien con Roberto, que habías seguido adelante, que ya no nos necesitabas. Estaba equivocado. No nos necesitabas y te fallamos. Verte honrar a Roberto como tu padre frente a miles de personas. Nunca he sentido nada como eso. Vergüenza, arrepentimiento, el conocimiento de que tiré a la basura a mi hijo brillante por orgullo y favoritismo. No espero perdón. Solo necesito que sepas que sé lo que hice y lo siento. Tomás Velázquez. Me senté con ambos correos durante una semana. El tío Roberto, papá, me encontró mirándolos una noche. ¿Te escribieron?, observó. Sí. Disculpándose, pidiendo reconectar.
¿Qué estás pensando? No lo sé. Una parte de mí quiere decirles que es demasiado tarde. Una parte de mí se pregunta si debería al menos escucharlos. Papá se sentó a mi lado. Daniel, te voy a decir algo que nunca he dicho en voz alta. Cuando Tomás te corrió, cuando eligió creerle a Eduardo sobre ti sin siquiera investigar, perdí el respeto por mi hermano. No podía entender cómo un padre podía ser tan ciego, tan tercamente comprometido con el favoritismo que destruiría a su propio hijo. Y viendo lo que has logrado, viendo el hombre en el que te has convertido a pesar de lo que hicieron. He estado enojado con ellos durante 12 años. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero también sé que la ira y el rencor te carcomen por dentro. No estoy diciendo que tengas que perdonarlos o dejarlos volver a tu vida, pero tal vez te debas a ti mismo responder, decirles exactamente cómo te sientes, cerrar esa puerta definitivamente si eso es lo que eliges, pero hacerlo conscientemente. Lo pensé durante días. Finalmente, escribí una respuesta. Mamá y papá. Leí sus correos. Aprecio las disculpas, aunque llegan 12 años demasiado tarde. No solo cometieron un error. Tomaron una decisión. Eligieron creerle a Eduardo sobre mí sin investigación. Eligieron castigarme sin pruebas. Eligieron correrme en lugar de admitir que podrían haber estado equivocados. Y luego eligieron mantener un contacto mínimo durante 12 años. Solo contactando ahora que he logrado algo lo suficientemente impresionante como para justificar su atención. Roberto no me eligió porque fuera impresionante. Me eligió porque lo necesitaba. Vio a un niño asustado en un porche y dijo, ¿vienes a casa? Me apoyó a través de años mediocres y años brillantes con igual dedicación. Se ganó el título de padre a través de la consistencia, el amor y el sacrificio. Ustedes me enseñaron que la sangre no hace familia. Roberto me enseñó lo que sí la hace. Estoy agradecido por ambas lecciones, pero solo uno de ustedes merece mi gratitud más allá del valor educativo. No los odio. No les deseo mal, pero tampoco los necesito en mi vida. Tengo un padre. Tengo una familia. Y han estado aquí todo el tiempo mientras ustedes estaban en otro lugar. Espero que encuentren paz con sus decisiones. Yo encontré paz con las mías. Daniel. Lo envié y me sentí más ligero, como si hubiera cerrado una puerta que no me había dado cuenta de que todavía estaba entreabierta. Respondieron con más disculpas, más súplicas para reconsiderar y más promesas de que habían cambiado. No volví a responder. Eventualmente, los correos se detuvieron. Tengo 30 años ahora. Soy profesor asociado en una universidad prestigiosa, enseñando y continuando mi investigación en inteligencia artificial y robótica. Mi trabajo ha sido citado miles de veces. Estoy construyendo la carrera que siempre soñé. Papá, tío Roberto, tiene 58 años, todavía enseñando, todavía inspirando estudiantes, todavía siendo el mejor padre que podría pedir. Hablamos casi a diario. Él visita a menudo. Cuando la gente pregunta por mi familia, hablo de él sin dudarlo. Escuché a través de la familia extendida que Eduardo está teniendo problemas. Dejó la universidad después de 2 años, ha saltado entre trabajos y aparentemente tiene problemas de adicciones. Mis padres biológicos están lidiando con las consecuencias de criar a un hijo que aprendió que mentir y desviar la culpa siempre lo salvaría, hasta que no lo hizo. Siento una simpatía distante por ellos, pero nada más. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. A veces la gente pregunta si me arrepiento del discurso en la graduación, si creo que fui demasiado duro al hacer una declaración pública tan grande sobre mi situación familiar. No me arrepiento. Ese discurso no fue venganza. Fue la verdad. Fue honrar al hombre que merecía honor y asegurarse de que el mundo supiera que la familia se define por la acción, no por la biología. Las manos de mi madre biológica temblaban cuando llamé al tío Roberto mi verdadero padre porque finalmente entendió lo que había tirado a la basura. No solo a un hijo, sino a un hijo brillante, exitoso y amoroso que la habría honrado de la manera en que honré a papá, si se lo hubiera ganado. Ella no se lo ganó. Papá sí. Si estás leyendo esto y has sido convertido en chivo expiatorio, culpado por cosas que no hiciste o tratado como inferior a un hermano favorito,
por favor escúchame. Su ceguera no define tu valor. Su incapacidad para ver tu valor no lo disminuye. Encuentra a tu profesor Velázquez. Encuentra a la persona que conducirá 4 horas en medio de la noche porque la necesitas. Y luego construye la vida que mereces porque esa es la mejor respuesta para las personas que te subestimaron. Soy prueba viviente de que es posible. Y a papá, el profesor Roberto Velázquez, gracias por ese viaje de 4 horas en medio de la noche, por cada llamada del domingo, por cada palabra de aliento, por mostrarme cómo se ve un verdadero padre. No solo me salvaste de una mala situación. Me salvaste de convertirme en alguien amargado y roto. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Te amo, papá. Chicos,